Hermanos, muy buenos días. Quiero decirles que Satanás ha tratado de estorbar el que yo predique el día de hoy, pero no ha podido y no va a poder. Dios los bendiga a todos. Por favor, empecemos con la palabra de Dios el día de hoy. Les voy a pedir que se paren, por favor, y oremos. Amado Dios, Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas, Padre. Te damos gracias por este momento, Señor, de comunión entre hermanos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para entenderte a ti, para conocerte más cada día. Señor, que el mensaje de hoy, por favor, llegue al corazón, a la mente de cada uno de mis hermanos, a lo más profundo de cada uno de ellos, Señor, para que, Señor, pongan en práctica tu palabra en sus vidas, amado Padre. Por favor, te lo pido. Señor, ten misericordia de tu siervo, Señor, que el día de hoy va a predicar. Señor, que tú has escogido solamente por gracia, Señor, porque no me merezco nada. Bendito es tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Ok, la prédica de hoy está basada en los versículos 1 de Corintios 9, del 15 al 18. Pero vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que ha predicado el pastor el anterior domingo, para así tener un poco de continuidad. No sé si me escuchan bien, creo que sí. Ok. Entonces, el anterior domingo hemos tenido una prédica del pastor que titulaba Los derechos de los siervos, ¿no? Estaba basado en 1 de Corintios 9, del 1 al 14. Y hemos visto ahí cómo comienza la primera defensa de Pablo acerca de su ministerio. Se ha dividido en 3 puntos. El primer punto era los derechos de los siervos según el sello apostólico de Pablo. El segundo punto, por la defensa de Pablo. Y el tercer punto, con el respaldo bíblico. En el primer punto, el pastor ha tocado varios temas muy importantes acerca de los siervos. Y ojo, que los siervos no son solamente los que están en el púlpito, ¿no es cierto? No son solamente los que están de diáconos o en la alabanza. Los siervos somos todos, ¿no? Entonces, todos tenemos estos derechos, ¿no? Si predicamos el Evangelio. Ojo, prediquemos el Evangelio. Esa es la gran comisión, para la cual todos estamos llamados, no solamente algunos. Entonces, en el primer punto el pastor dijo: si Dios te ha escogido, no hay manera de que esto se pueda romper, no hay marcha atrás. Si Dios te ha escogido para algo, o sea, para salvación, no se preocupen, hermanos, no hay marcha atrás. No duden de esto. La promesa de Dios es eterna y es fuerte, nunca se va a romper. Pablo fue escogido por Dios para predicación de su evangelio, entonces nosotros también. Predica el evangelio según tu llamado, todo el tiempo, con ánimo, con voluntad y con ganas, y sobre todo agradecido de que puedes hacerlo. Cristo te da la libertad por medio de su salvación. No debemos abusar de esa libertad. Ojo, no tenemos que hacer caer a los hermanos en pecado por nuestras acciones. Hacer la voluntad de Dios es ser obediente. ¿Obediente a qué? A su palabra. Anda como Dios quiere que andes, haciendo lo que Él dice. Si tienes desánimo en medio de tu ministerio, en medio de tu llamado, recuerda que Dios ha sellado a sus hijos. ¿Los ha sellado con qué? Con el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano, arrepiéntete. Arrepiéntete y ven al Señor. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios y su promesa es eterna. El segundo punto, por la defensa de Pablo. Pablo levantaba iglesias y al mismo tiempo trabajaba. Este es un punto que lo vamos a ver ahora, desde el versículo 15 hasta el 18. Pablo defiende su derecho de recibir un salario de la iglesia. Sin embargo, decidió no ejercer este derecho para no perder regocijo de su ministerio. También vamos a ver este punto. Hay obstáculos para servir: el pecado, la corrupción, la incredulidad, una mente perdida, un corazón endurecido, la religiosidad, la idolatría. Hermanos, somos hijos de Dios. Si tenemos un ministerio, tenemos al Espíritu Santo, y si tenemos al Espíritu Santo, tenemos la capacidad de arrepentimiento. Por lo tanto, siempre estemos a los pies del Señor en arrepentimiento, pidiendo que Él nos limpie y que Él nos guíe en la vida. No hagamos las cosas por nuestras propias obras. Dios, por si acaso, no llama solamente a los preparados, a los muy capos, a los muy inteligentes, a los que tienen títulos. No, Dios ha llamado a lo peor de este mundo, y Pablo se consideraba así. Prepara a los llamados, ¿no? Dios no llama a los preparados, Dios prepara a los llamados. Con el respaldo bíblico, tercer punto. No es correcto no alimentar al que trabaja, hermanos.
Si ustedes ven siervos que están en sus iglesias sirviendo, es necesario que ellos coman, ¿no es cierto? Porque ellos tienen que vivir del Evangelio, y eso es explícito en el versículo 14. Debemos confiar en la provisión de Dios. Él manda el alimento a toda la creación, cuanto más a sus hijos, ¿no? Dejemos de preocuparnos por las cosas banales del mundo y más bien preocupémonos por la obra de Dios. Ejerce tu labor en tu trabajo. El Señor te dará tu retribución. El momento que empieces a trabajar para Dios, Él provee perfectamente. Asume tu responsabilidad como hijo de Dios. Nunca dudemos de la perfecta provisión del Señor. Debes comprometerte con el Señor. Es un camino sin retorno y de mucho sacrificio, pero con la gran recompensa recibirás el gozo de tu Dios. Apoyen a todos los siervos, hermanos. No es necesario que te nombren diácono, no es necesario que te nombren pastor. Hermanos, si tú tienes un llamado del Señor, podrías ejercer tu pastorado y tu diaconado, ¿no? No te preocupes por las circunstancias pasan, pero la promesa de Dios es perfecta y va a llegar a su tiempo. Den sus ofrendas, hermanos. Las ofrendas no son para gastarlas. Realmente hay gente que come con esas ofrendas y el reino de Dios se expande con esas ofrendas. ¿Han visto cómo la iglesia ha obrado para que podamos tener una linda consola? De la misma forma tenemos que orar para que nuestro pastor coma, y también toda su familia, porque el pastor vive del Evangelio. Compartan en la congregación con los hermanos. Hermanos, es necesario que ustedes vengan. Es necesario de que asistan a todas las reuniones. Las reuniones ahí no están simplemente para decir que estudiamos la palabra. Están para compartir entre hermanos. Están para edificarnos como iglesia. El edificarnos como iglesia, el hablar el uno con el otro, el discutir ciertos conceptos con los hermanos, nos edifica, nos hace crecer en el Señor. No se queden en sus casas. Sé que tal vez tienen mucho trabajo, o están muy cansados, o en algún caso están enfermos, pero oren al Señor para que el Señor les dé esa capacidad, esa fortaleza para poder venir aquí y disfrutar cada ministerio de los que tenemos. Hay el ministerio que preside el hermano Tito, hay las reuniones de domingo, hay la reunión el sábado, toda la semana tenemos la reunión de mujeres, la reunión de varones. Disfruten esas reuniones, hermanos. Son tiempos muy bonitos para compartir entre hermanos y es necesaria la edificación. Y obviamente estas reuniones son ¿para qué? Para amar a tu prójimo, ¿no? Cumplir con el propósito de amar al prójimo. Tengan en cuenta eso. Si no, ¿cómo más van a amar al prójimo? Están amando a sus familias, pero fácil amar a las familias que te aman. Pero ¿qué pasa con los que no te aman? No hay galardón en eso. Entonces, amemos a los que nos aman. Vengamos aquí a la reunión, igual salgamos a la calle y prediquemos el Evangelio, hermanos. Ok, con este preámbulo de la prédica del anterior domingo, vamos a pasar a la prédica de este domingo. La prédica de este domingo está titulada «Ay de mí si no sirvo». Y ojo, no es solamente para pastores y para maestros, no, es para todos nosotros. «Ay de mí si no sirvo», y lo dijo Pablo. Vamos a dividirlo en 3 puntos. El primer punto es un servicio sin interés. El segundo punto es un servicio consciente. Y el tercer punto es un servicio solidario. Entonces, con esos 3 puntos, hermanos, vamos a empezar. Algo que les quiero decir es de que ejercer un ministerio o que Dios te escoja para un ministerio no es fácil. Todos somos humanos, ¿no? Y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Es tan difícil como predicar cada día, ¿no? El hecho de que Dios te haya llamado para un ministerio, te haya puesto en un diaconato, te haya puesto como pastor, te haya puesto incluso en el ministerio de alabanza, hermanos, es algo difícil. ¿Por qué? Porque las tentaciones están ahí. El diablo está rugiente a tu alrededor. Y debemos orar por todos nuestros ministros. Debemos orar por cada uno de nuestros hermanos en la congregación. Porque la vida del cristiano no es nada fácil, ¿no? Sí es de gozo, porque todo el tiempo estás luchando contra las tentaciones y todo el tiempo ganas, no tú, sino el Señor. Es de gozo, sí, pero es bastante difícil y dura. Oren por sus pastores, oren por los diáconos, oren por los maestros, oren por todos los que están en autoridad en sus iglesias, hermanos. Ok, un servicio sin interés. Vámonos a 1 Corintios 15, versículos 14 y 15, por favor. 1 Corintios 15, versículos 14 y 15. Bueno, podemos leer hasta el 18 para dar contexto a toda la lectura.
Desde el 14 dice: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra... Perdón, me he equivocado. 1 de Corintios 9, versos 14 al 18, perdón. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Mas yo de nada de esto me he aprovechado, y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguno me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, y si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho en el Evangelio. Ok. Pablo tenía derecho de recibir sustento, hermanos, al igual que lo tiene cualquier otro pastor. Pablo tenía el derecho de recibir el sustento porque predicaba el Evangelio y vivía del Evangelio. Así lo dice el versículo 14. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pablo tenía el derecho de recibir este sustento de la congregación por el trabajo que hacía para el Señor. En Corinto, sin embargo, no había hecho uso de sus derechos como siervo de Dios. Él trabajaba elaborando carpas y también predicaba el Evangelio de forma gratuita, por las razones correctas, no poniendo ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo tenía un llamado claro, no era simplemente de que le habían dicho que predique. Pablo tenía un llamado directo del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos este llamado? Les cuento que todos estamos comisionados a predicar el Evangelio y deberíamos ansiar el hacerlo aquí en la congregación. Deberíamos ansiar el poder predicar el Evangelio a nuestros hermanos en la congregación, porque primero dice que hagamos favor a los hermanos y luego a todos los demás. Y el más grande favor y el más grande regalo que puedes darle a un hermano es la predicación del Evangelio, es presentarle a tu Señor, es que esa persona sea salva y que cada día pueda vivir para el Señor. También Pablo había rechazado este privilegio o este derecho que él tenía de recibir sustento, o sea, en dinero. ¿Por qué? Para que la gente no hable mal de Cristo, para que la gente no dude del ministerio de Pablo. Él había rechazado este derecho de recibir sustento. Y podemos verlo también por qué. Hechos 18:3. Hechos 18:3. Hechos 18, versículo 3. Dice: como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Qué increíble es este ministerio de Pablo. Pablo no solamente estaba en la congregación predicando, sino también trabajaba con sus manos. Y ojo, este es un punto interesante, porque la iglesia de Corinto veía muy mal a las personas que trabajaban con las manos por las influencias griegas que tenían. No estaba muy bien para los corintios que la gente trabaje con sus manos, por lo tanto Pablo no era muy bien visto. Sin embargo, Pablo trabajaba con sus manos haciendo carpas para poder sustentarse y así no pedir nada a la congregación. Ahora sí podemos volver a 1 de Corintios 9:15. Mas yo de nada de esto me he aprovechado. ¿De qué está hablando Pablo? De esa paga. Él no se ha aprovechado de esa paga. Esta palabra aprovechado es más bien no he ejercido mi derecho, no he puesto en uso. Mas yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo. O sea, Pablo está diciendo, no estoy escribiendo esto para que ahora me empiecen a pagar. No estoy escribiendo esto para que ahora me den plata a mí. No. Pablo lo está diciendo justamente para que entiendan el porqué de su ministerio. Porque mejor me fuera morir que permitir que alguno me prive de esta gloria. ¿De qué gloria habría estado hablando Pablo? Yo les pregunto, hermanos, ¿qué estamos esperando para servir? ¿Estamos esperando ganar una lotería y que podamos vivir de nuestras cuentas? ¿Estamos esperando tener muchas propiedades y vivir de los alquileres?
Estamos esperando que alguien nos diga, no, tienes que predicar y te voy a dar un sueldo. ¿Qué estamos esperando para predicar el Evangelio? ¿Qué estamos esperando para traer esta esperanza a los hermanos? ¿Cuál es esa espera que está ahí perjudicando nuestros ministerios? No deberíamos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y el ser hacedor es ir y predicar el Evangelio, es ir y ejercer ese conocimiento que el Señor ha puesto en ti. ¿Cuántos aquí tienen tanto conocimiento de Dios? Pero ese conocimiento lo están expandiendo, ese conocimiento lo están mostrando, ese conocimiento lo están poniendo en el corazón de los demás. ¿O qué se está esperando? Hermanos, sé que a veces el desánimo viene porque somos poquititos en la congregación. No debería venir el desánimo por eso. Sé que el desánimo viene porque a veces nuestro trabajo secular es muy fuerte. Tenemos muchas actividades que hacer y desarrollar. Pero ¿saben qué? El Señor es soberano. El Señor controla el tiempo. No solo suyo, sino también de sus jefes. Pídanle al Señor tiempo. Pídanle al Señor energía, fuerzas para venir a las reuniones. Los martes tienen reuniones de mujeres. Los lunes tenemos reunión de varones. Hay los discipulados, hay los estudios bíblicos, hay los sábados incluso. Y muchas veces las excusas son, no tengo tiempo, o estoy cansado, o me siento un poco mal, o tengo otra actividad. No permitan que Satanás los estorbe, hermanos. Vengan aquí, comuniquen el Evangelio a sus hermanos, compartan comida con sus hermanos, comida espiritual y comida física. Es muy bueno, hermanos. ¿Qué estamos esperando para poder servir? Hechos 20, 33 al 35. Miren el llamado al ministerio de Pablo. Cuán sincero. Este llamado al ministerio de Pablo era increíble, hermanos. No tenía ningún tipo de voluntad equivocada para hacer esto. El verso 33 dice: ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Pablo con su trabajo no solamente se mantenía él mismo, Pablo con su trabajo procuraba ayudar a los demás. Pablo con sus ingresos no solamente se mantenía su propia comida, su propio abrigo, su propia casa. Él procuraba ayudar a los que también colaboraban en el Evangelio. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Él ayudaba a su iglesia. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Este ayudar a los débiles también es ayudar a los que no tienen. Si ves un hermano que está pasando por algún problema económico, puedes ayudarlo, hermano, y hay recompensa en ello. Hazlo entre tú y ese hermano, y ten por seguro que vas a recibir recompensa del Señor. Ten por seguro que vas a recibir una recompensa del Señor, hermano. Pablo estaba consciente de que Dios le había dado un trabajo, el trabajo de hacer carpas con sus manos, el cual podía sostenerlo económicamente en todas sus necesidades. Además, él podía también sostener las necesidades de otros. ¿Para qué? Para que no se distraigan del Evangelio. Además, él podía ejercer el ministerio que Dios le había encomendado y trabajar para sustentarse. ¡Qué dura su vida!, ¿no? Y si ustedes han leído el Nuevo Testamento, se dan cuenta cómo Pablo ha vivido. No es que ha vivido perfectamente con su trabajo y con su iglesia. No, ha sufrido persecución. Estaba viajando en un barco y el barco ha encallado. Y Pablo casi muere ahogado. Lo han apedreado, lo han latigado, ha estado en la cárcel. Pero a pesar de esto, él no pedía que lo sustenten. Él sabía de su derecho, podía ejercer ese derecho, sin embargo no lo hacía. ¿Por qué? Para que nadie acuse a Pablo de avaricia o de predicar el Evangelio por dinero.
para que no se manche ese ministerio. No por un tema de ego, sino porque él sabía su llamado. Como dice en el verso 15, voy a volver a 1 de Corintios. 1 Corintios 9:15. Mas yo de nada de esto me he aprovechado, y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguno me prive de esta gloria. ¿A qué gloria se estaba refiriendo? ¿A qué gloria creen que se estaba refiriendo Pablo? La gloria de predicar el Evangelio. Es eso. El otro día, cuando igual estaba predicando aquí, les hablé de este versículo de Juan 3:17, ¿no? Que dice ¿qué es la eternidad? Y la eternidad es conocer a Dios y conocer a su Hijo Jesucristo. No hay nada más allá. Pablo estaba contento con eso. Estaba totalmente satisfecho de conocer a Dios y conocer a su Hijo Jesucristo, y de predicar a todos que conozcan a Él. ¡Qué increíble! Nosotros cuántas veces nos preocupamos por otras cosas, por todos nuestros temas seculares, ¿no es cierto? Que mi trabajo, que mi familia, que el ingreso económico, que mi salud, que mi relación con mis hijos, que mi relación con mi esposa, que... Hermanos, eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. El hecho de que todas las cosas te ayuden a bien es una consecuencia del Evangelio, pero no es el Evangelio. Ayer hablábamos con los jóvenes acerca de qué es el Evangelio. ¿Qué creen que es el Evangelio? Nosotros somos evangélicos. Nosotros predicamos el Evangelio. Sin embargo, ¿sabemos qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena nueva. La buena nueva de que Jesucristo ha venido a este mundo, ha muerto por nuestros pecados y nos ha salvado del juicio eterno de la ira de Dios. Ese es el Evangelio. Más allá no hay nada, hermanos. Y esta buena nueva deberíamos compartirla con todos. Ese debería ser nuestro ministerio de cada uno de nosotros. Ir y compartir el Evangelio. Tú ya eres salvo, hermano. Yo tengo fe de que cada uno aquí, cada uno de nosotros es salvo. ¿Por qué no compartir esa salvación con los demás? ¿Por qué no tenemos esa ansia de ir y predicar el Evangelio a los demás? De hablar a los demás, sin poner ninguna excusa. Sin decir, no, es que mi trabajo está muy fregado. No, es que tengo muchos problemas familiares. No, es que el clima, está lloviendo mucho frío. No, mis hermanos, no pongamos excusas ante el Evangelio, no pongamos excusas ante lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. De todas formas lo va a hacer. Ahora, el cómo es la cosa. ¿Quieres que lo haga como con Jonás? ¿Quieres que lo haga como con Pablo? Dejándolo ciego a Pablo por un tiempo para que se dé cuenta de quién era Dios y que Dios tenía en su soberanía toda la vida de Pablo. ¿Cómo quieres que lo haga Dios en tu vida? ¿Estás acudiendo a ese llamado de amor que Dios te está pidiendo, que Dios te está haciendo? Segunda de Corintios 11:7. Segunda de Corintios 11, versículo 7. ¿O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que vosotros fuerais exaltados porque os prediqué el Evangelio de Dios gratuitamente? ¿Qué es lo que pasaba? En esta sociedad antigua era una gran ofensa, así como ahora en el altiplano cuando rechazas la comida que te ofrecen, ¿no? Puedes estar mal del estómago, rechazas la comida, pero la gente del altiplano tiende a malhumorarse si haces eso, ¿no? Piensan que los estás rechazando a ellos, porque ellos te están dando una ofrenda de amor. Lo propio pasaba en estas sociedades. Cuando una persona rechazaba la ofrenda de una iglesia, era como una gran ofensa a la iglesia. Sin embargo, Pablo no quería ofender a la iglesia. Pablo le está diciendo, no se preocupen, yo tengo lo suficiente para vivir porque Dios me lo ha dado y estoy contento. Y además mi ministerio no es por dinero. Y él quería dejar precedente en eso, que su ministerio no era por dinero. ¿Por qué? Porque en Corinto ya lo estaban juzgando por eso. Y él quería dejar precedente. Mi ministerio no es por dinero. Yo no hago estas cosas por plata. Yo hago estas cosas ¿por qué? Porque el Señor así me lo ha impuesto. El Señor así lo ha hecho conmigo. El Señor así lo ha decidido. Hermanos, no pongamos excusas. Si el Señor ha decidido algo, lo va a hacer.
Yo conozco muchos hermanos de acá que tienen ese poder que Dios les ha otorgado. Les digo, hermanos, ejerzan, háganlo. Dios les ha otorgado ese poder. No rechacen, no van a poder. Se van a topar con una pared. Aparte de Pablo, él vivía la gracia del Evangelio, incluso la predicación sin ningún costo. Mostraba el amor de Dios, así como un padre que da a sus hijos sin esperar nada a cambio, incluso sin haber recibido nada. En este tiempo estaba muy de moda de que hayan filósofos y también hayan predicadores de otros evangelios. Estos filósofos y predicadores de otros evangelios cobraban por mostrarte algo de conocimiento, por enseñarte alguna cosita que otra. Ellos cobraban. Y Pablo quería deshacerse, quería irse a un lado, no quería ser igual. ¿Para qué? Para que no hablen mal de su Señor. ¿Para qué? Para que la gente crea genuinamente, para que la gente vea un ministerio genuino guiado por Dios y no por otras cosas. Hermano, ¿tienes un llamado al servicio en la iglesia? No digo de que el pastor haya venido y te haya impuesto un llamado, no. Te digo, en tu corazón el Señor te está hablando para que sirvas en esta iglesia. ¿Lo tienes? Si ahorita tu respuesta dentro tuyo es sí, hermano, puedes apoyarte en cualquiera de nosotros para poder ejercer ese ministerio. No es que necesitas el más grande conocimiento teológico, necesitas amor, necesitas a Dios, porque Dios te va a guiar, así como Dios ha guiado a Moisés, que muchos dicen que era tartamudo, y le ha dado toda ayuda posible. Lo mismo va a hacer con nosotros. No tengan miedo, no tengan temor. La palabra de Dios es poderosa. Nosotros somos bien débiles, pero Dios es poderoso. Y Dios se perfecciona su poder en nuestras debilidades. Tengan confianza en el Señor, hermanos. Primera de Corintios 1:31. Para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. El tema de que tú ejerzas un ministerio, el tema de que Dios te haya puesto sobre autoridad en una iglesia, el tema de que tú puedas ser diácono, puedas ser maestro, puedas servir en tu iglesia local, no es un tema de ego, no es un tema de vanagloria, no es para que te sientas especial, no es para que te sientas mejor que los demás. Más bien Dios dice que el que sirva sea el último en la mesa. Esos son los que van a servir. Tengan en cuenta que los que sirven son lo peor del mundo. Dios ha escogido a lo peor del mundo. Y los que sirven se dan cuenta de eso, lo saben. ¿Saben quiénes son ustedes frente a Dios, frente a su santidad? Me acuerdo un día, nuestro hermano Tito en un discipulado, cuando yo recién venía aquí a la congregación, nos dijo: hermanos, ¿saben que Dios es santo, santo, santo? Ese tiempo me voló la cabeza. Porque si Dios es santo, 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 y yo soy pecador, 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 ¿qué creen que pasa conmigo si yo me acerco al Señor? Termino destruido y condenado para siempre. Por lo tanto, yo no me merezco el ministerio que tengo. Si me he podido acercar a Dios, no es por mí, es por mi Señor Jesucristo, porque Él es santo, santo, santo. Tengan confianza en el Señor y no en ustedes, amados hermanos. Tengan confianza en el poder de Jesucristo, en lo que Él ha hecho en la cruz, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Ahora Cristo está en la eternidad, es eterno, y su Espíritu mora en cada uno de nosotros. Tengan confianza en Él, así como Moisés finalmente tuvo confianza en su Señor. Pablo no tenía la intención de que los corintios se sientan obligados a pagarle, ya que prefería morir a que alguien lo prive de esa gloria. Él se gozaba plenamente por el privilegio de servir al Señor y no quería que el sustento económico le robe ese deleite. Él no quería tener otra motivación para predicar. Él quería predicar por la
razón correcta, por la motivación correcta, para que todo lo que él haga sea para Dios y no para él. Les pregunto, ¿quieren prepararse para servir? ¡Qué emoción! ¿Les emociona? ¿Los hace felices servir? ¿Los hace felices predicar el Evangelio? ¿Los hace felices mostrar a Cristo al mundo? ¿O tienen temor? El servicio, hermanos, tiene que ser consciente. Segundo punto. Vámonos al verso 16. Primera de Corintios 9, 16. Dice: porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Pablo estaba plenamente consciente de que él era un instrumento simplemente. Él era como una puntabola, la cual Dios usaba para escribir, para la predicación del Evangelio. Él había sido escogido por Dios para llevar su nombre, para anunciar su nombre. Pablo no se jactaba de su ministerio, porque no era por su capacidad o por su habilidad para predicar. Acuérdense que Pablo sí, efectivamente, era un tipo muy inteligente, muy preparado. Pero él, ¿cómo estimaba toda esta preparación y toda esta inteligencia? Como si fuera nada, como un trapo de inmundicia. Él creía que no estaba usando sus capacidades naturales. Él sabía que Dios lo estaba usando a él. Él sabía que el Espíritu moraba en él. Hechos 9, 15 al 16. Hechos 9, versículos 15 al 16. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Saben de quién está hablando ahí el Señor? A Ananías. Ananías no quería orar por Pablo, le tenía miedo porque era un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, Dios va y reconviene a Ananías y le dice que Dios mismo iba a usar a Pablo. Y esto mismo que Dios le está diciendo a Ananías, se lo había dicho a Pablo. Pablo, tú tienes un ministerio. Pablo, tú vas a hacer conforme a lo que yo te designe. Eso le estaba diciendo Dios a Pablo. ¿Y Pablo qué hizo? Sí, Señor, hazlo. Te conozco, hazlo. Te temo, hazlo. Te amo, hazlo. Nosotros, ¿cuántas veces el Señor nos dice: anda a predicar el Evangelio? El Señor, me da vergüenza. No, ese hermano es bien inteligente. ¿Cómo yo le voy a decir que se ha equivocado? En mi oficina, no, imposible, Señor. Qué difícil. Todos son unos impíos ahí. En el colegio, los niños creo que tienen más valentía que nosotros de predicar el Evangelio en el colegio. No tienen vergüenza. Y nosotros, hermanos, tenemos este mismo ministerio de Pablo. Él nos ha llamado, aunque usted no lo crea. Pablo nos ha llamado al ministerio, a todos nosotros, a predicar su Evangelio, el Evangelio de Cristo, perdón. Hermano, ven a predicar el Evangelio, ven a compartir con los hermanos, discute la teología, aunque a veces no te guste y sea pesado, aunque a veces no estés de acuerdo, pero ven, hazlo, para eso está la iglesia. Y deja que te exhorten los hermanos, deja que el pastor te exhorte, para vivir una vida piadosa, para vivir una vida conforme a la vida que Dios ha preparado para ti. No se trata de ganar argumentos, ojo, no es venir y decir: yo soy más inteligente o yo soy más capaz, para nada, hermanos. Aquí es para edificarnos, para que su iglesia sea edificada, para que cada uno crezca en el Señor y conozca más al Señor y le tema y lo ame más. No es para demostrar inteligencia, se trata de la eternidad de los hermanos en Cristo, se trata de la expansión del reino de Dios. Hermano, cuando tú predicas el Evangelio, y espero me escuches bien esto,
no es simplemente una charla, no es simplemente motivación. Hermano, estás hablando de la eternidad. Estás hablando de dónde va a pasar una persona a la eternidad. ¿Eso pesa en ti? Sé que a veces estamos muy confiados en nuestra salvación. Sé que a veces sabemos que somos cristianos y estamos motivados a hacerlo. Pero ¿y los demás? ¿Acaso no te preocupa a dónde van a ir? ¿Acaso no te preocupa a dónde van a ir tus amigos del colegio, de la universidad, tus amigos del trabajo? ¿No te preocupa lo que va a pasar con ellos? Estás hablando de la eternidad. ¿Por qué no estamos preocupados en predicar el Evangelio? ¿Por qué cada silla de acá no está llena de gente nueva? Que nosotros nos estemos preocupando por ellos. Prediquemos, hermanos, no tengamos miedo. El Señor nos va a guiar. El Señor va a poner palabras en sus bocas. Con cada estudio, con cada reunión, con cada día que ustedes se reúnen, están creciendo en el Señor. Como les he dicho, hay gente que tiene mucho conocimiento bíblico, pero ya es hora de que lo exporten. Salgan de aquí, hablen a gente desconocida, hablen en sus casas, hablen a sus parientes, hablen al pariente ateo. No se cansen, háganlo a tiempo y a destiempo. Háganlo cuando el Señor se los ordene y no pongan excusas. Gálatas 1, 15 al 17. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. No sé si se entiende aquí lo que Pablo está diciendo. Él dice que cuando Dios lo llamó, él acudió. Y encima se fue lejos de donde él tenía que estar. Y no consultó a nadie, él lo hizo. Y además, hermanos, tengan en cuenta que si ustedes son elegidos, han sido elegidos desde antes del vientre de su madre. Y hay muchos más así en la calle. Predíquenles. ¿Quién sabe si ahí en la calle hay un pastor, hay un misionero, hay un hermano que nos venga a enseñar cosas que no sabemos todavía, que no son difíciles de entender? Tal vez hay un hermano que nos motive a seguir en la vida cristiana ahí afuera y no le estamos predicando. Perdón. Pablo no predicaba por su orgullo o capacidades. Él predicaba por la razón correcta. Él tenía el deber de hacerlo. Él tenía que hacerlo. Este deber claramente se muestra en los versos previos del libro de Hechos 26, 15 al 20. Hechos 26, 15 al 20. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Una vez más, vemos cómo Pablo acude a este llamado.
Una vez más vemos cómo él da el testimonio de cómo Cristo le habló, cómo Cristo se le presentó y cómo Cristo le ordenó que hiciera lo que Cristo quería. Y Pablo no dudó. No dudemos. Hermanos, no sé cuántos dones habrán acá. No lo sé. Pero sí he visto manifestarse muchos. Pero es por un tiempo y de ahí se apagan. ¿Qué nos pasa? ¿Qué está pasando? Pidamos al Señor continuidad y fortaleza. Que no haya vergüenza en nosotros. No por tu pecado tienes que tener vergüenza de predicar el Evangelio. Una vez más les digo, su pecado no es más grande que la cruz. La cruz es más grande que todo lo creado y lo que no vemos. Así que cuando dudes de tu conversión, ve y arrepiéntete y después sigue predicando el Evangelio. De eso se trata. ¿Acaso tenemos esta conciencia? ¿Acaso tenemos este llamado? ¿Acaso predicamos por la razón correcta? ¿Acaso nos congregamos y venimos aquí por la razón correcta? ¿Alguna vez se han puesto a analizar el por qué vienen acá? ¿Amamos por la razón correcta? Acude a llamar a tu Señor, hermano. Esa es la razón y motivación correcta. Vámonos de nuevo a 1 Corintios, a nuestros versículos. 1 Corintios 9, 16. Porque si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. La exclamación de Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio, es una declaración de conocimiento y revelación genuina de aquella renovada mente que el Espíritu Santo le da al cristiano. ¿Pensamos así? Cuando Dios nos dice, predicale a este amigo que está aquí en la oficina. Cuando escuchas el problema de una persona y sabes de que el Evangelio puede cambiar su percepción de vida, ¿acudes? ¿Lo haces? ¿Tienes esa responsabilidad con la gente? ¿Tienes esa responsabilidad con Dios? ¿Te está pesando el predicar? Pablo entendió claramente la responsabilidad de permanecer y confiar en el poder que Dios le había conferido. La responsabilidad de la predicación del Evangelio veraz y correctamente motivada. Era una realidad en la mente de Pablo. Claramente tenía muy presente las consecuencias de no predicar con las motivaciones correctas. Es por eso que él hacía a un lado el tema del dinero. Él no quería dinero. Él quería siempre predicar por la razón correcta. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Pablo conocía esto y sabía que él era un maestro. Él sabía que si él se equivocaba, si él predicaba otra cosa que no sea el Evangelio de Dios, recibiría condenación. Cuando tú prediques eso, hermano, por eso que les digo que vengan a las reuniones, ahí se van a edificar, ahí van a conocer, ahí van a saber la verdad, y cuando prediquen van a estar seguros de lo que están hablando. Por favor, asistan, ahí se van a edificar. ¿Quieres alguien de tu familia salva? Tal vez algún familiar es salvo y no le estás predicando por miedo, porque tal vez no conoces. Ven a los ministerios, llénate de la palabra del Señor, ora más, comparte más con los hermanos, habla con ellos y después ve y predica a esos familiares, predica a esos amigos, predica en la oficina, en la universidad, en el colegio o donde Dios te mande hacerlo. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá?
Pidamos al Señor discernimiento, hermanos, para nuestros ministerios. Pidamos al Señor discernimiento cuando vayas a predicar el Evangelio. Que estés plenamente convencido de lo que estás haciendo y no lo hagas solamente por hacerlo. No lo hagas solamente por figurar. Que Dios escudriñe hasta lo más profundo de tu mente para que tú sepas el por qué estás haciendo las cosas. Es necesario que tú tengas esa plena conciencia del por qué predicas, del por qué sirves. No lo hagas por razones incorrectas. No lo hagas a medias. Si lo vas a hacer a medias, mejor quédate en tu casa. Pero si lo vas a hacer con todo tu esfuerzo, con toda tu mente, con toda tu alma, ven, hermano, hazlo. Vas a recibir tu galardón del Señor. Debemos pedir el discernimiento al Señor. Es lo que se debe pedir, para no manchar con pensamientos humanos y carnales la pureza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para que puedas comprender si incluso tu lectura bíblica la estás haciendo para la gloria de Dios o la estás haciendo por otras motivaciones. Para que puedas comprender, para que puedas llenar tu mente no solamente de información, sino puedas llenar tu mente verdaderamente del Espíritu Santo. Vámonos al verso 17, 1 Corintios 9:17. Dice: porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Pablo tenía la certeza de su mayordomía. A él había sido conferida una responsabilidad. Estaba consciente de que había recibido una gran responsabilidad, un gran deber, muy valioso, que debía manejarse con cuidado extremo, como indica John MacArthur. Efesios 1, del 1 al 3. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo estaba plenamente consciente de quién era. Pablo estaba plenamente consciente de que Dios lo había escogido para algo. Aquí dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, no por voluntad humana, no por su propia voluntad, no por cómo él se sentía o lo que él conocía. Era por la voluntad de su Padre eterno que Pablo se podía llamar apóstol. Nosotros estamos así de convencidos en nuestro llamado. ¿Sabemos que es por la voluntad de Dios o queremos poner algo ahí de obras de nosotros? Y que es por eso que decimos, no, ¿sabes qué? Yo no voy a servir todavía. Si estás pensando así, hermano, quiere decir que todavía crees que las obras que haces pueden llegar a ser suficientes para tu salvación. No es así. Nada de lo que hagas te va a salvar, o nada de lo que hagas tú como humano te va a dar un ministerio. Es un llamado claro de Dios. Así como Pablo tenía esta certeza de su elección como siervo de Dios, tú también deberías tenerlo, hermano. Estar consciente de la responsabilidad que conlleva la predicación del Evangelio. Puedes armar un grupo en tu casa, puedes armar un grupo en la oficina, puedes venir aquí a la iglesia a los grupos, pero ten en cuenta que tu motivación principal debe ser la gloria del Altísimo y la edificación de la iglesia del Señor. Por lo tanto, les insto, hermanos, a que se capaciten, acudan a los estudios, acudan a las reuniones, prediquen a tiempo y a destiempo, pero siempre motivados por la expansión del reino de Dios, por la gloria de Dios y por el conocimiento del Hijo y la salvación del mundo, y en plena sujeción al Espíritu Santo. Punto 3. El servicio solidario. 1 Corintios 9:18. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho en el Evangelio. Hermanos, creo que me adelanta un poco de nuevo, pero
Ya vamos a concluir con esto. La recompensa de Pablo era el privilegio de predicar el Evangelio a Corinto, poniendo de lado sus libertades o derechos, sin apoyo económico, ya que él hacía sus carpas. Esto le daba plena felicidad y satisfacción, tal como describe en el verso 15. La solidaridad bíblica es consecuencia del ejercicio del amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones, el cual muchas veces nos lleva a poner de lado nuestras libertades o nuestros derechos en favor de anunciar el Evangelio a nuestra comunidad cristiana, sin esperar retribución alguna, tal y como nuestro Salvador nos lo ha enseñado. Vámonos a ver la imagen de Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo? ¿Ha recibido un centavo por todo lo que ha hecho? La retribución más grande la ha recibido de su Padre. Ha venido y nos ha salvado. Nos ha salvado del juicio eterno, hermanos. Por gran amor, ¿cómo predicaba? Y encima hacía milagros. Pablo lo propio. Y veo muchos pastores que hacen lo mismo, porque se nota que están guiados por el Espíritu. Se nota que Dios los está guiando. Y también, hermanos, y doy gracias a Dios, veo a muchos hermanos haciendo lo mismo. No esperan nada de retribución. Aman genuinamente. Como nuestro hermano Diego nos había enseñado, del amor ágape, que es el amor sacrificial, así como el de Cristo. Es el amor de Dios. Y ese amor sí se ve en muchos hermanos. Hermanos, con esta prédica quiero instarles a que sirvan en esta congregación. Con esta prédica quiero hablarles la verdad. El servir no es fácil. Es duro, porque te tienes que capacitar y necesitas tiempo, y a veces no hay tiempo, y tienes que hacer las cosas a destiempo. Yo les insto a que vengan acá y ayuden en lo que Dios les ponga en el corazón que hagan. Ayuden a sus hermanos. Si saben de hermanos con problemas, ayúdenlos ustedes hasta donde puedan y después llévenlos al pastor. Y oremos todos los unos por los otros. Hermanos, si tienes un ministerio y Dios te está diciendo y te está llamando, por favor acude. Y les digo, no quiero verlos sufriendo, porque Dios va a lograr que ustedes ejerzan el ministerio, sea aquí o donde sea o de la manera que sea. Él lo va a lograr. Acudan al ministerio, hermanos. Seamos diligentes. Dios los bendiga, hermanos.